Bueno, hermanos, Dios les bendiga y buenos días. Vamos a comenzar este estudio bíblico. Vamos a orar para comenzar. Padre de la gloria, Señor, damos gracias por este momento tan hermoso que nos has dado de congregarnos, Señor, como iglesia para estudiar tu palabra, Señor. Hemos preparado este estudio para ti, mi Señor, igualmente. Luego, este culto de oración que empezará luego del estudio, Señor, también ha sido preparado para usted, mi Señor, para adorarte, glorificarte en cantos espirituales, oración, alabanza, Señor. Participar de la cena, la ofrenda, Señor, y estudiar tu palabra también nuevamente, Señor. Bendice a cada uno de nosotros. En este momento para este estudio te pedimos sabiduría de lo alto, Señor. Te solicitamos, te pedimos, te rogamos, Padre, que nos dé discernimiento de tu escritura. Estamos estudiando lo que escribió inspirado el apóstol Juan en esas cartas que tenemos nosotros para guiarnos en tu amor, Señor, para guiarnos en tu verdad, Señor. Gracias te doy por Juan, gracias te doy por ese discípulo amado, gracias te doy por la perseverancia hasta la isla de Patmos, Señor, hasta el final, Padre. Te rogamos que nos deje el corazón de Juan, Señor, un corazón entendido de amor, un corazón dispuesto a amarte y un corazón a moldarte a ti y a sujetarte a ti, Padre. Bendice a cada uno de nosotros, bendice a los que están de vacaciones, que están fuera, igualmente a todos los que están por llegar, Padre, ábreles el camino de que lleguen con bien y que sea Dios glorificado en todo momento a través de nosotros. En nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hemos estado estudiando ahora nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Estamos estudiando el primer libro de Primera de Juan. Sabemos que Juan, ese discípulo amado, aquel que se recuesta en el pecho de mi Señor en la cena, aquel discípulo que acompaña a Cristo al Getsemaní. Bienvenidas, hermanitas, pasen adelante. Aquellas que acompañan a mi Señor Jesús en la transfiguración. Son momentos muy especiales. Y vamos a estar observando cómo este discípulo amado, como este señor llamado Juan, siendo apóstol, discípulo, que también desde una cruz Jesús le dice: Juan, he ahí tu madre, he ahí tu hijo. O sea, encomendándole la madre de Cristo, María, encomendándosela a Juan. Esto es un discípulo que era muy cercano al ministerio de Cristo. Siempre Cristo, en los momentos cruciales de su vida, llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Cuando él fue a la transfiguración y se transfiguró y su rostro resplandeció como el sol, estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando antes de ser arrestado en el Getsemaní, llamó a Pedro, Jacobo y Juan. Ahora, cuando iba a resucitar a la niña enferma con Jairo, también llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entonces, esto es un discípulo que estamos estudiando que ha estado de cerca con Cristo. Si tú lees Primera de Juan, capítulo 1, mira lo que dice el versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído. Juan lo ha oído. Juan lo ha escuchado. Lo que han visto nuestros ojos. Porque Juan también ha visto, también ha oído y ha tocado. Fíjate cómo dice el versículo 1, me llama mucho la atención. Lo que hemos oído, lo que hemos visto y lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos. Este discípulo, hermano, que estamos estudiando, estuvo en la misma presencia del Señor. Amén. Entendiendo esto, ya hemos estudiado capítulo 1 y capítulo 2. Hoy veremos el capítulo 3. Pero antes de entrar al capítulo 3, ¿qué es lo que está hablando Juan en su carta? Él está dándole a entender a la Iglesia Universal, que aquel que no confiesa a Jesús como su Dios, como su Señor, no es de Dios. Que aquel que dice que no ha pecado, le es a Dios mentiroso, y que el trabajo de Cristo en este mundo fue perdonar los pecados. Entonces, hay problemas en Primera de Juan. El problema básico es
que hay engañadores, que hay falsos maestros que están diciendo que Jesús no es el Cristo, que están diciendo que Jesús no es el enviado de Dios, que están asegurando que no importa andar en tinieblas porque Dios nos acepta como somos. Este es un contexto importante de Primera de Juan. Entrando al capítulo 3, vamos a leer, por favor, versículo 1 al versículo 3. El que lo tenga lo puede leer. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Sí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermano. Entonces, vamos a ir desglosando verso a verso, a ver qué nos quiere decir la palabra de Dios. Miren lo grande que es el amor del Padre. Dios nos ha amado tanto que hizo algo primero antes de decirnos nosotros que somos sus hijos. Envió a su Hijo por nuestros pecados, capítulo 1 y capítulo 2. Que envió a su Hijo para darnos vida eterna, capítulo 2. Que envió a su Hijo porque Él perdona pecados, capítulo 1 y capítulo 2. Ahora nos está diciendo en el capítulo 3 que Dios, aparte que envió a su Hijo, nos ha dado a nosotros un título maravilloso. Somos ahora hijos de Dios, hasta llegar a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Pregúntate, ¿por qué la palabra dice llega a ser posible que seamos hijos de Dios? Y eso es lo que la verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Juan dice que posiblemente somos hijos de Dios porque Él nos conoce cada uno de nuestros corazones. Juan es una persona de Dios y Él está respetando su puesto como una persona como nosotros que no sabe qué hay en el corazón de cada uno. Le escribe a la Iglesia Universal diciendo, hay engañadores, hay falsos maestros, de nosotros mismos hay enemigos de Cristo, de los cuales se han ido, no sabemos quiénes son. Pero es posible que hay hijos de Dios aquí, y Él se incluye. Pero ¿qué pasaría si el hijo decide irse fuera de la casa del padre? La parábola del hijo pródigo. Deja de ser hijo, sigue siendo hijo, pero extranjero, fuera de la patria de su padre, fuera de la casa del padre. Te puedes extraviar siendo hijo de Dios, está diciendo Juan. Pero la verdad es que somos hijos. Por eso es que la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Nos va a decir en el versículo 2, amados, mis estimados hermanos, amados, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no sabemos lo que seremos en el futuro. Entendamos algo. Yo hoy soy cristiano, yo hoy soy un seguidor de mi Dios y soy hijo de Dios, pero si en el futuro me ocurre algo, yo no lo sé. Entonces, lo que está diciendo Juan es muy serio, hermano. Tu relación con Dios en el futuro solamente la sabe Dios. Entonces tenemos que entender que lo que sabemos hoy es que sí somos hijos de Dios, pero si sabemos es que cuando Cristo regrese seremos como Él, pues le veremos tal y como Él es. Procura, le dice Pablo a Timoteo, procura hallar diligentemente tu relación con Dios. Procura con diligencia, amado hermano Timoteo, que no menosprecien tu conocimiento por tu juventud. Cuídate de la doctrina, cuídate de ti mismo. Juan nos está diciendo, somos hijos de Dios, pero no sabemos qué pasará en el futuro. Cuídate del futuro, persevera en Dios, no te apartes de Él. Pues cuando Cristo regrese, ¿qué va a pasar? El encuentro con Jesús. Mira el versículo 3. Todo el que tenga esta esperanza puesta en Cristo, en la segunda venida está hablando, se purifica a sí mismo, así como Cristo es puro. ¿Tú quieres ver a Dios?
piensa que Jesús va a volver. Y si tú piensas que Jesús va a volver, tienes que ir agradándole a Dios en todo. Decía lo que viene a continuación, va a hablar del pecado. Si tú estás concentrado, centrado en tu mente y en tu corazón, en que Jesús viene, tú no vas a querer desagradar al que viene. Ahora Juan va a cambiar el tema y va a empezar a hablar del pecado, porque es necesario que entendamos el pecado, que es una naturaleza. Versículo 4 y versículo 5, por favor. ¿Quién lo puede leer? Amén, hermanita. Todo aquel que comete pecado quebranta también la ley, pues el pecado es quebrantamiento de la ley. Y ustedes saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y en Él no hay pecado. Amén, hermanita. Acompáñeme, por favor, a Mateo, Sermón del Monte. Libro de Mateo, Sermón del Monte. Vamos a ver de dónde Juan ha sacado esta idea de que todo aquel que peca contra Dios y la ley está pecando. Jesucristo en el Sermón del Monte dijo algo maravilloso. Capítulo 5, versículo 17, Sermón del Monte del libro de Mateo. Capítulo 5, 17. Vamos a entender un poco este contexto que poco hemos citado nosotros aquí en la congregación. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Sabe qué significa la palabra abrogar? ¿Alguien sabe este significado? Quitar, ¿qué más podemos decir aparte de abrogar? Anular, importante. Eliminar, desplazar. Jesús no vino a eliminar, a abrogar, a quitar, a desplazar la ley. En ningún momento Jesús vino a hacer eso. Fíjate que vino a haber hecho Jesús aquí. No he venido a abrogar, sino para cumplir. Él va a cumplir los mandamientos de su Padre, porque Él le dijo a sus discípulos, yo soy en el Padre y el Padre es en mí. Y el que me ama, mi palabra guardará. Como yo amo al Padre, he guardado todo lo que tengo que decir. Y yo no hablo por mi propia boca. Yo digo lo que el Padre quiere que yo les diga a ustedes. Seguimos leyendo. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra. ¿Qué significa esta palabra? Cuando pase el cielo y la tierra, ¿a dónde nos está llevando Jesucristo? Cuando pase el cielo y la tierra. Fin de los tiempos. Amén. No va a haber ni cielo ni tierra. Fin de los tiempos. Por cierto os digo que hasta que pase cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Podemos analizar algo importante, hermano. Yo le puedo decir a usted, como estamos bajo la gracia, ya la ley no tengo que cumplirla. Pregunta. No está vigente la ley porque la ley antigua era para el pueblo judío. Amén. Está cumplida. Es un historial de nosotros que no debemos verla, claro, podemos ver todos los ejemplos, pero no vigente para cumplirla. Eso me gusta, Jorge. ¿Qué decía Pablo? Estas cosas os han sido escritas como ejemplo para que nosotros no andemos por esos malos caminos. Entonces, Jesús dijo, oíste lo que fue dicho a los antiguos, Sermón del Monte, no matarás. Amén. Pero yo digo, Jesucristo mismo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable ante el juicio. Oíste lo que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Amén. Pero cualquiera que mire a una mujer, sin ni siquiera haberla tocado ni que ella se haya enterado de que tú estás codiciando con ella en tu corazón, ya adulteras con ella. ¿Qué está pasando con la ley? ¿Qué está pasando con la ley? Dios, en su Hijo Jesucristo, le está dando el verdadero entendimiento de la palabra, el verdadero discernimiento de la Escritura, el verdadero conocimiento de Dios en su Hijo y su Hijo explicándoselo a sus discípulos. Ahora, oíste lo que te dicen los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo digo, esto es importante, hermano, que lo entendamos.
porque tenemos que entender lo que está pasando en este versículo. Porque Jesús está diciendo que la ley era el ayo, era cuando tú tienes una junta de bueyes, un buey a la derecha, un buey a la izquierda, hay una junta. Esta es la ley, pero aquí está Cristo, y los dos están agarrando en el mismo sentido. La ley es de Dios y Jesús mismo es palabra de Dios que está perfeccionando la ley en sí mismo. No sé si me están siguiendo. Entonces, cuando Jesús dice, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo, porque lo dice la ley de Moisés, yo digo, ama a tu enemigo. ¿Lo está colocando más fácil o más difícil, hermano? Yo pregunto. Nos está comprometiendo, hermano, cada vez más. Porque para mí era muy fácil no meterme en la vida de Jorge. Para mí eso es muy fácil. Yo estar aquí y si Jorge se quiere ir al mundo, amén, que se vaya. Esa es su vida con su relación con Dios. No hay amados. En esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Si tienen el amor unos por otros. Si yo veo a Roy que va en camino de perdición, yo por lo menos le mandaré un WhatsApp, hermano Roy. Usted por ahí no debe de ir. O lo llamo, o lo visito, o lo invito a cenar un café. Pero ¿sabe qué pasaba en el tiempo judío, hermano? Ya le doy la palabra de Jorge. No nos preocupábamos por los demás. ¿Te quieres ir fuera? Vete fuera. ¿No quieres circuncidarte? Te cortamos. ¿Tú quieres seguir pecando? Vete fuera. ¿No quieres participar de la Pascua? La familia y yo decidimos, vete fuera. Jesús le dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tú desearías que tu hijo lo cortaran y lo apedrearan afuera porque no quiere participar de la Pascua. Tú busques una forma de que ese muchacho participe de la Pascua. ¿Por qué? Sí, hermano, viéndolo así, nosotros con mente fresca, como hijos de Dios, hoy se posibilita, en la gracia se posibilita para todos, obtener la salvación para todo el mundo. El caso de la ley es que no había un ser humano que cumpliera la ley. Eso lo sabemos. Por eso tenía que venir Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso dije, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Y no podía ser quitada, abrogar, anulada, mientras esa ley no fuese cumplida. Tenía que ser, por eso dice Jesucristo en la cruz, consumado es. Así es. ¿Me entiendes? Entonces, sí, la ley demandaba perfección. Para una persona acceder a ser salvo bajo la ley del Antiguo Testamento tenía que ser perfecto. Perfecto. Y no hay una vez al año entraba el sacerdote, el sumo sacerdote, no con, como dice el hebreo, con sangre, ¿no? Para que ustedes fueran perdonados. Ahora, ya una vez y para siempre, dice el autor de Hebreos, que es Jesucristo. Ahora, todo aquel que peca viola la ley de Dios. Porque usted se enteró que matar era malo, ¿por qué? ¿Cómo nos enteramos que matar era malo? Porque la ley viene a enseñarnos del pecado, no que viene a hacer. ¿Cómo sabemos nosotros que mentir era malo? Que no honrar a nuestros padres era malo. ¿Cómo sabemos todo eso? Con la ley. Entonces, Jesús nos está llevando a un plano donde Él dice, yo voy a perdonarte, hermano. Yo voy a perdonarte porque tú vas a ser mi hermano. Yo voy a perdonarte porque yo soy el que derramó la sangre. Pero hay un límite, hermano, muy fino, pero muy delgado, que el apóstol Juan está hablando, que el hermano de sangre de Jesús, llamado Judas, hijo de María, también está hablando, que el apóstol Pablo está hablando, que todos los apóstoles van afinando ese punto, es que abogado tenemos, pero no es una licencia, ni es una carta abierta, ni es un permiso para yo llevar una vida de desenfreno en este mundo. Si Dios me perdona todo lo que yo hago, porque Él es el Redentor y Él es el misericordioso, Él derramó su sangre y Él me redime toda la semana, no importa que yo siga diciendo grosería, no importa que yo siga mintiendo, no importa que yo sea infiel a mi esposa, no importa que yo lleve una vida desordenada. Pablo dice, no, hacer morir al viejo hombre. Juan dice, ustedes saben que Jesucristo vino a quitar nuestros pecados y en Él no hay ningún pecado. El apóstol Pedro dice, sigan las pisadas de Jesús. Si yo quiero seguir las pisadas de Cristo, Cristo no está cometiendo pecado. Entonces yo soy llamado a imitar a mi maestro. Pablo dice, hacer morir al viejo hombre, no sigáis dándole los deseos de la carne. El libro de Gálatas. Todo el que permanece en Él no sigue pecando. Ese es el punto donde Juan está centrando su discurso. Sí, Jesús nos perdona, ya nos perdonó, ya hizo el sacrificio perfecto. Como dijo Jorge, en la cruz dijo consumado es. Eso es una verdad infalible. Pero Dios te está diciendo,
no puedes seguir la vida desenfrenada que tienes. Tú necesitas cambiar. Tú necesitas seguir a tu maestro. Pablo le dijo a la iglesia, no satisfagáis los deseos de la carne, trabajen en el fruto del Espíritu Santo. Le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Le dijo el apóstol Pedro a la Iglesia Universal, sigan las pisadas de Cristo. Todo el que sigue pecando nunca lo ha visto y ni siquiera lo ha conocido. Tú imagínate que yo digo, yo amo a Cristo y yo amo a Dios, y veo a mi hermano pasando hambre y no le doy de comer. Tú imagínate por un momento eso. Yo amo a Dios, yo amo a mi Señor Jesús. Hay un hermano que lo metieron preso por lo que es situación y yo no lo visito a la cárcel. Está enfermo en cama y yo no voy a visitarle a él. Jesús, antes de irse, estando en vida, ustedes quieren saber qué es una persona grande en el reino de los cielos. Todo aquel que me visitó en la cárcel, todo aquel que me dio de beber, me dio de comer, me dio vestido, pero no a mí, a uno de mis pequeños hermanos, a mí me lo estaba haciendo. Hijitos, no dejen que nadie los engañe. No, los falsos maestros dicen, ya Jesús te perdonó. No importa lo que hagas en tu vida. El que practica el bien, ese es justo. Ya me está mandando a ejecutar una acción. El que practica el bien es justo. El judío no practicaba. El judío se limitaba a la ley. Decía, ama a tu prójimo y aborrece a tu enemigo. Si él es tu enemigo, aborrécelo, no estés con él. No, no es así. Y amar a tu prójimo no significa no meterte con él, ni orientarle, ni estar pendiente de él. Amar al prójimo. Por eso es que Jesús le dice la parábola del buen samaritano. Pasó un sacerdote levita por un hombre robado y golpeado y siguió de largo. Ese es el prójimo, pero yo no me meto con él. Si yo no me meto con él, no pasa nada. No, si está pasando, Jesús te veo en tu corazón. Estás viendo un hombre allí, golpeado, robado. Pasó el levita, siguió de largo. Hermano, ¿qué está pasando? Pero pasó un samaritano, uno del pueblo gentil griego como nosotros, que somos gentiles y griegos. Y lo recogió, le metió las heridas. Eso es lo que está hablando Jesús en ese momento. La práctica, así como de Jesucristo es justo. El que sigue pecando, hermano, es del diablo. Ya aquí Juan ya no lo está disfrazando, ya no lo está adornando, ya está yendo al grano. El que sigue pecando es del diablo. Te hemos dicho, Alejandro, deja de decir malas palabras. Tú sigues. Bueno, estás obrando como el diablo. Tú, te hemos dicho, Alejandro, honra a padre y madre. Tú lo sigues deshonrando porque dice que esto es mi ofrenda a Dios. Yo no le puedo dar a mis padres nada porque esto que traje hoy es mi ofrenda a Dios. Yo no voy a dejar de ofrendar a mi Dios para ofrendar a mi padre que está necesitado. Bueno, Dios dice, no excuses que esto es ofrenda para mí y deshonra a tus padres. Yo no he dicho eso, dice Jesús. Yo no he dicho eso. No malentendamos, eso está pasando en el pueblo judío y gentil, en los prosélitos que están leyendo esta escritura. El que sigue pecando es del diablo, pues el diablo siempre ha pecado. Por eso el Hijo de Dios vino para destruir las obras que hace el diablo. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado. Ninguno. No, pero es que Dios me conoció con un segundo matrimonio. Vale, muy bien. Entonces reconcíliate con tu primer matrimonio. Busca la paz en cuanto dependa de ti con todos los hombres. Estás en el segundo matrimonio, amén. Pero busca reconciliarte. Yo no digo que abandones el segundo matrimonio, te dejes el primero, porque me ha pasado a aconsejar eso. Estoy hablando de que en cuanto dependa de ti, estar en paz con todo. Porque la primera mujer que dejaste también puede ser salva. Estamos hablando de cosas muy delicadas para el tiempo de Dios. Porque la carta de divorcio está en el Nuevo Testamento, hermano. Y Jesús dice, yo no lo hice para que ustedes se divorciaran. El pacto matrimonial de mi padre y que yo y que el Espíritu Santo estaba haciendo no era para que se divorciaran. Pero por la dureza de sus corazones, Moisés le doy carta de divorcio. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Tienes que no tomar a las mujeres y divorciarte como si fueran objetos, como pasaba en el Nuevo Testamento. Entonces, ninguno hermano
que sea hijo de Dios continúa pecando, pues tiene la vida nueva. ¿No les parece algo importante, como dice el apóstol Pablo? Desechando el viejo hombre, renovando, transformándonos por la renovación de nuestro entendimiento. Que Dios le dio, pero esto no puede seguir pecando. ¿Cuántas veces está hablando Juan? No sigan pecando. Hay una forma de saber quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos del diablo. Ya Juan te lo va a resumir. El que pone en práctica la justicia y no ama a su hermano, no es de Dios. Juan finaliza el texto. ¿Tú quieres saber si eres o no eres hijo de Dios? Bueno, ve tu vida. Si tú estás practicando justicia o si no estás amando a tu hermano. Tú analiza. Tú no pones en práctica la justicia y tú no estás amando a tu hermano, aunque tú te digas que eres hijo de Dios, pues para Dios no lo eres. Porque estás quitando lo que Dios ha dicho. El que me ama, mi palabra guardará. Y en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos. Si tuvieses amor, los unos por los otros. Nos interesamos, hermano. Judas capítulo 1, versículo 4. Pues hay uno de que se han metido secretamente entre ustedes. De ellos ya se ha dicho en las Escrituras que van a ser condenados. Falsos maestros, hombres impíos, lobos disfrazados de ovejas. Están en contra de Dios. Toman el generoso amor de Dios. Toman la gracia de Dios como un libertinaje, dice Reina Valera. Esta versión de Dios, el LTD, dice, toman el generoso amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral. Si Dios me ama y me perdona, yo voy a hacer lo que yo quiera, porque yo puedo adulterar hoy, me arrepiento y sé que Cristo me va a perdonar, y así nomás. Yo puedo matar a una persona, yo me voy a arrepentir y Cristo me va a perdonar. Toman la gracia de Dios como un libertinaje, el amor de Dios como una excusa para justificar su conducta inmoral, y niegan a Jesucristo. ¿Cómo lo niegan? Jesús nunca, hermano, sabemos que nunca cometió pecado, como dice la Escritura, pero Jesús nunca estuvo enseñando. Nunca estuvo diciendo, continúo en el camino de disolución, que igualmente los voy a perdonar. Todos hablaron de un cambio. Números capítulo 15. Tengo que citar el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Esto es lo que está pensando el apóstol Juan. Esto es lo que está sabiendo, lo que está ocurriendo con el apóstol Juan. La comunidad peca sin querer. Es decir, cuando la congregación ignorantemente hierra el blanco, peca, ¿qué es lo que pasa? La comunidad deberá ofrecer un ternero como sacrificio. El sumo sacerdote, si la comunidad, la iglesia entera se equivocó, el sacerdote presentará una ofrenda. De esa manera hará la purificación de toda la comunidad israelita y los perdonará por el error que trajeron ellos. Toda la comunidad israelita o los inmigrantes que viven entre ustedes serán perdonados. Todo será perdonado. ¿Qué dice el versículo 27? Pero si el que peca involuntariamente, nuevamente por ignorancia, el que peca ignorantemente, porque no sabía que eso era pecado ante mi Dios, sola, la persona sola, no es la congregación, también ofrecerá una cabra o le ofrecerá sacrificio. ¿A dónde quiero llegar yo, hermano? Yo quiero llegar a este pasaje. Pero el que peque con intención, el que peca con soberbia, sabes que tienes que amar a tu hermano y no lo amas. Sabes que debes honrar a padre y madre y no lo haces. Sabes que tienes que dejar de mentir. Sabes que tienes que ser honrado en tu trabajo. Sabes que tienes que ser un buen obrero, tienes que ser un buen amo, tienes que ser un buen hijo, tienes que ser un buen padre, un buen esposo. Pero tú con soberbia y con mala intención lo haces en contra de Dios. Pero el que peca con intención, sea nativo o inmigrante, sea israelita o extranjero, muestra falta de respeto al Señor, no se sujeta y será separado de la comunidad, será cortado de Israel.
porque se puso en contra de la palabra del Señor y violó el mandato, será separado del todo y cargará con su maldad. Yo pregunto, ¿había o no había manera de ser perdonado en algún testamento? Sí había manera. Y lo que está diciendo Dios, que lo dice también el libro de los Hebreos, si Jesús es la mayor ofrenda de sacrificio que existe, no hay una sangre más valiosa que la de Jesús, y la gente la pisa, ¿cómo la piso? No me importa seguir pecando. Horrenda expectación de juicio y hervor de fuego ha de devorar a todos los que están siendo en contra de mi Dios, adversarios de Cristo. El contexto del apóstol Juan es que no podemos seguir pecando voluntariamente, porque si en el Antiguo Testamento era cortada la persona, ¿qué crees tú que pasará? Vamos al libro de Hebreos, hermano. Vamos al libro de Hebreos. Porque esto es una relación estrecha con Dios. Esto es algo que hay que tenerle realmente consideración. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Advertencia al que peca deliberadamente. Es una advertencia. Una advertencia. Un llamado de atención. Porque si pecaremos voluntariamente, escucha la palabra, porque si pecaremos con intención, con soberbia, voluntariamente, ya conociendo lo que Jesús hizo por ti, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por ti. Ya Dios no puede hacer nada por ti. No hay más sacrificio por los pecados, sino una renta expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Versículo 28, el apóstol Juan lo está diciendo en el texto de la primera carta de Juan. El autor de Hebreos lo está diciendo en este pasaje. Porque el que viola la ley de Moisés, por testimonio de 2 o 3 testigos, ¿qué le pasa? Muere. Versículo 29 en forma de pregunta, reflexionemos, hermano. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue sacrificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cuánto crees tú? Si yo decido decirle a mi Dios, no quiero seguir tus pisadas, yo no quiero morir al viejo hombre, el apóstol Pablo, yo no quiero imitarte a ti tampoco, apóstol Pablo, yo no quiero dejar de hacer lo que estoy haciendo, yo quiero seguir amando lo que tengo en este mundo, como decía el capítulo 2 de Primera de Juan. Yo estoy orgulloso de lo que tengo en este mundo. Versículo 11. Este es el mensaje que han escuchado desde el principio, que debemos amarnos los unos a los otros. Cuando hay amor, hermano, ya tú no entras en pecado. Versículo 12. ¿Qué le pasó a nuestro hermano Caín? No tenía amor. ¿Usted quiere saber cómo fue la ofrenda de Caín? ¿Usted quiere saber realmente qué presentó Caín ese día? Lo tiene en el versículo 12 de primera de carta de Juan. No debemos ser de como Caín. ¿Quién era de qué? El maligno, hermano. Ya para Dios, Caín era un maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué la razón lo mató? Si el contexto de Génesis capítulo 4 no me lo dice, te lo está diciendo Juan. Porque los actos de Caín eran malos. ¿Cómo era la ofrenda de Caín? Un acto malo. Mientras que lo de su hermano era justo. Amamos la justicia y aborrecemos los actos malos de Caín. Hermanos, no se sorprendan si la gente del mundo los odia. Lo dijo nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte. Sabemos que hemos dejado la muerte y pasado a la vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama todavía está muerto. ¿Por qué no estaban amando? Porque se limitaban a lo que decía la ley. Ama a todo prójimo, aborrezco a mi enemigo. Yo hasta ahí llego. Me obligas a llevar una milla. Yo llevo una milla, yo no te voy a llevar 3. Me obligas a llevarte algo pesado. Yo te llevo nada más lo que decía la ley, 20 kilos. No voy más allá. Y Dios le dice, va una milla, ve con el 3. Quiere 20 kilos, llévale 60. Haz más allá.
de lo que te están exigiendo, y así ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. ¿Qué tiene este hombre en su corazón? Que no se pone mal, que no se deprime, que no doblega. ¿Qué es lo que está pasando en el corazón de esta persona? Todo el que no ama a su hermano es un asesino. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Tú sabes lo que decía, no matarás, pero yo digo, el que no ama a su hermano, o el que se pelea con él, o el que le dice necio, o el que le dice fato, ya es un asesino. Juan lo está volviendo a repetir. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna, lo sabemos. Sabemos lo que es verdadero, el amor de Cristo, que dio su vida por nosotros. Eso es lo verdadero. Ellos lo están poniendo, voy a decir una expresión venezolana, lo ponen en tela de juicio. O sea, ellos creen que Jesús no es el autor de la vida. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. ¿Se acuerdan? Maridos, ama a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. El apóstol Pedro. ¿Tú quieres amar a tus hermanos? ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por ellos? ¿Estás dispuesto? Juan sabía lo que estaba pasando en la destrucción de Jerusalén. Hermanos entregando a hermanas, hijos entregando a sus padres, padres entregando a sus hijos. Eso estaba pasando en la iglesia primitiva. La misma iglesia primitiva, cuando se vio acorralada de gente a caballo, que estaban destruyendo Jerusalén. Génesis cristiano. Anda por ella y vive allá cerca de Micomar. Allá, no conozco su calle, ahorita. Vive por allá la puedes conseguir. Ahí te la llevas presa. Eso estaban haciendo los hermanos. ¿Por qué? Porque no estaban amando. No estaban amando. Pero si alguien es rico, eso también lo dijo Jesús. Si alguien es rico y ve a su hermano en necesidad y no siente deseo de ayudarlo, ¿cómo puede vivir el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos vivir así? Pasando hambre y mi hermano en abundancia. Hijitos, nuestro amor no debe ser solo de palabras, pues el verdadero amor se demuestra con hechos. Así que sabemos que pertenecemos a la verdad y que tendremos paz con Dios. Es la única saber. ¿Tú quieres realmente tener una conciencia tranquila? ¿Tú quieres ser un varón y una mujer que te apruebas en lo que haces y no tienes conciencia acusándote a ti mismo, como va a decir el apóstol Juan en este momento? Haz el bien, ejecuta el amor con hechos. Así que debemos pertenecernos a la verdad y tendremos paz con Dios. Incluso si nuestra conciencia nos hace sentir culpables, claro, ¿sabes por qué te sientes culpable? Porque no estás haciendo la palabra de Dios, porque Dios es más grande que nuestros sentimientos, Él lo sabe todo. ¿Realmente entendemos esto, hermanos? Nuevamente, amados, estimados hermanos, amados, si no nos sentimos culpables de hacer lo malo, entonces no podremos acercarnos a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque Pablo dijo, ellos son sin afecto natural, ellos perdieron el amor al prójimo, ellos no les importa, ellos son como el levita que caminaba y el hombre samaritano muerto, medio muerto en el suelo, golpeado y robado. No tenemos misericordia en el corazón. Recibiremos de él cualquier cosa que le pidamos porque obedeceremos a su mandamiento. ¿Tú quieres realmente recibir de Dios? Obra para Dios, haciendo lo que él le agrada, su voluntad. Este es su mandamiento, que pongamos nuestra fe en el Hijo de Jesús. ¿Saben por qué dijo esto Juan aquí? Porque ellos, su fe no estaba en Jesús. Y que amemos unos a otros como Jesús lo ordenó. ¿Por qué? Porque no se estaban amando. Estaban pasando hambre los hermanos. Habían hermanos ricos que no ayudaban a los hermanos pobres. Estaba pasando eso en la iglesia primitiva. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos esto? Juan capítulo 14. Porque no los dejaré huérfanos. El Espíritu de Dios vendrá y morar en ustedes por el Espíritu que Él nos dio. Es realmente maravilloso desplazarnos 2000 años atrás y ver qué pasaba por el corazón del hermano Juan. El hermano Juan está preocupado grandemente porque no nos estamos amando los unos a los otros. Juan está preocupado enormemente porque no hemos perdido la vista de Cristo. Está preocupado enormemente porque creyendo que Jesús, como verdaderamente lo hace, nos perdona todo, no vamos a frenar
ese caballo que va sin un freno, ese caballo que va libre. Es como nosotros, hermanos, somos como un gran caballo. Pero ¿de qué sirve un gran caballo sin dominio propio? ¿De qué me sirve a mí tener, por ejemplo, un 4 corceles grandes, enormes, sin control? No sirve de nada. Yo necesito dominar ese cuerpo, esa mente. Yo necesito entender a Juan. Juan está preocupado por el amor. Juan está preocupado porque mi vista sea en Cristo. Juan se preocupa porque no siga practicando el pecado. Juan está preocupado porque entre nosotros hay engañadores que están enseñando que como Cristo perdona todo, sigue viviendo tu vida de desenfreno. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia, si esto es así, entonces comamos, bebamos, porque moriremos, dice el apóstol Pablo. Dios bendiga su palabra, amados hermanos. Hemos terminado capítulo 3.